introductoria, llegó un momento en que yo les dije, bueno, ahora sí vamos a empezar el diseño geométrico y lo vamos a empezar por el diseño geométrico horizontal. Hasta donde hubo el corte del primer parcial, hicimos curvas circulares simples y curvas circulares compuestas. Esas hacen parte del diseño horizontal. La temática que vamos a abordar en el día de hoy es un complemento al diseño horizontal, es decir, es una continuación, en donde vamos a ver un tercer tipo de curvas que se denomina curvas espirales o curvas de transición. Se llaman espirales porque hacen referencia a la espiral de Euler y se llaman de transición porque son las que nos permiten, como la palabra lo indica, una transición entre dos cosas. En este caso, la curva espiralizada, lo que al apoyarse de unas espirales, lo que hace es una transición entre una recta y un tramo curvo. Recordemos que decíamos que los diseños están formados por tramos rectos y por tramos curvos. Cuando tenemos una curva horizontal, nosotros tenemos un cambio brusco desde la parte de la recta a la curva propiamente dicha, porque pasamos en el PC anterior al PC es recta, después el PC es curvo, y eso es un cambio fuerte. Y es lo que hemos venido trabajando. Desde el PC hasta el PT se hace la curva y luego enseguida viene la tangente. ¿Qué se ha encontrado cuando se estudia el comportamiento de los conductores y de los vehículos al momento de transitar por una curva? Se ha encontrado de que los conductores, por sensación de comodidad, ellos tratan de no describir la trayectoria que está dispuesta para ellos, es decir, no toman el carril que está dispuesto para que ellos circulen, sino que cuando van a atravesar la curva, ellos tienden, el que va por el carril externo, es decir, el que va por el carril más elevado, el carril más elevado, ese carril, el conductor tiende a que se mete para el carril contrario, ¿ya? Entonces, yo puedo tener esta descripción que está aquí. Miren esta gráfica. ¿Están viendo la gráfica? La que dice retranqueo de una curva circular. Sí, señora. Sí, señor. Bueno, entonces miren que si ustedes analizan esa gráfica corresponde a una gráfica de curva circular normal, la que ustedes conocen. Tiene su PC, su PT y tiene su origen con un radio determinado. Lo que yo les decía es que en estas curvas, imagínense cuando ustedes toman una vía, se pueden dar cuenta que las carreteras tienen las curvas son inclinadas. Esta parte de aquí, esta parte superior, queda por encima de esta parte interior. Cuando el vehículo que está aquí va a tratar de pasar por esta curva, él no lo hace por su espacio, es decir, debería ir por acá arriba, por donde yo estoy pasando el lápiz. Sin embargo, él por comodidad, por tratar de confrontar las fuerzas que se aplican en él lo hace por una parte que no es la más adecuada. ¿Por qué? Porque si yo sigo, voy a colocarlo un poquito más grande para que ustedes lo miren, si yo sigo estos puntos que están aquí, que es la trayectoria que describiría el vehículo al momento de coger esa curva, si se dan cuenta, aquí estaría tocando zona que es del otro carril. Por lo tanto, él está invadiendo el carril del conductor contrario. Si no están pasando carros, usted dice, pues no pasó nada. No pasa nada, yo pasé con mi vehículo, no tengo un vehículo que venga en sentido contrario, no me voy a accidentar, no pasa nada. Pero recordemos que hay carreteras en doble sentido. Entonces, cuando tenemos carretera con dos sentidos y cada una tiene un carril, se espera que cada conductor vaya por el carril por el cual fue destinado para hacerlo. Es decir, este carrito que va por aquí debe ir por la parte de abajo y este carrito que va hacia el otro lado debe ir por la parte superior. Si este carro describe esta trayectoria por aquí y este vehículo viene por acá, puede llegar un momento en que estos dos vehículos se crucen, es decir, se chocan. Al chocarse, pues ya hay un problema de que la carretera no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Porque primero está poniendo en riesgo la vida y segundo, pues los conductores no están describiendo las trayectorias que son las que uno espera. Entonces, esos estudios hacen que se busque una curva más especializada para poder trabajar.
Porque les recuerdo que la curva circular es el elemento más sencillo. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos esta curva desde este PC que está aquí y este PT que está acá y la voy a convertir en una curva espiralizada. Por eso les digo que vamos a seguir viendo la misma temática. Es decir, que no es que porque cambie ahora curva espiralizada ya yo me olvido de la curva circular, no. Aquí necesariamente para poder hacer una curva espiralizada, yo tengo que saber hacer una curva circular. Entonces, yo tengo esa curva y lo que hago yo para convertirla en una curva espiralizada es lo que se conoce como el retranqueo de una curva circular. Cuando hablamos de retranqueo es esas modificaciones que sufre la curva circular para esa conversión de las que le estoy hablando y que al final se convierta en esta segunda imagen que está acá. Esto que está acá es una curva espiralizada. Curva espiral. Esta curva espiral lo que tiene son unos elementos de enlace nuevos que ustedes no conocían. Ustedes conocían el PC y el PT y la longitud de la curva. Eso era lo único que conocían. Pero como decimos que queremos retranquearla, lo que hacemos es que esta curva circular que está acá arriba, esta sencilla, la asociamos o le colocamos una espiral de entrada y una espiral de salida. Que decíamos que espiral es lo mismo que curva de transición de entrada, curva de transición de salida. Cuando les hablen curva de transición o curva espiral, estamos hablando de los mismos términos porque lo que buscamos es convertir esa curva inicial que era circular en una curva espiralizada. Sin embargo, si ustedes ven aquí en la parte media, yo tengo una curva circular, ¿cierto? Es decir, que la curva circular no desapareció por completo, se modificó. De pronto ya ahora la longitud no es tan amplia como la que tenía inicialmente, ahora es más pequeña, pero allí está. Entonces, podemos encontrar que las curvas espirales van a ser de dos clases. Una, cuando tienen esta configuración que está aquí en el dibujo y se denominan curva espiral, círculo, espiral. Es importante que ustedes aprendan qué significa esto porque eso les va a aparecer y ustedes deben tener claridad de qué se les está hablando. Cada vez que vean SE, les estamos hablando de una curva espiralizada de la forma espiral, círculo, espiral. Y no es otra cosa que aquella curva espiral que tiene tres elementos, 1, 2 y 3. Aquí tenemos el primer elemento que es la curva de transición de entrada, aquí tenemos el segundo elemento que es la curva circular y aquí tendríamos el tercer elemento que es la curva de transición de salida o espiral de salida. Miren que después que termina la curva, después de este punto y antes de esto, al igual que la curva circular, hay un espacio recto y hay un espacio recto para que luego se tome una curva siguiente o en su defecto acá adelante, antes de esto hay una curva anterior, porque siempre es una secuencia de curvas, una tras otra. Entonces, estas curvas van a tener tres elementos. No siempre las curvas espiralizadas tienen tres elementos, como lo vamos a ver más adelante. Hay unas curvas espiralizadas que tienen la forma E. Estas curvas son las que se llaman espiral. ¿Por qué se llaman así? Porque este elemento que está aquí, que es el círculo, en esta ya no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque se ha encontrado de que primero con las distancias que están, pues no se puede colocar un círculo porque no va a alcanzar los espacios. Y como yo quiero trabajar con espiral, entonces lo que hago es que elimino esa pequeña distancia y replanteo la curva solamente con dos elementos. Al replantear la curva con dos elementos, yo de igual forma sigo teniendo en cuenta el mismo delta, el mismo PI, el mismo PC, el mismo PT que teníamos de inicio, que ahora le vamos a decir, ahora les voy a mostrar cuáles son los nombres que toman cada uno de esos puntos. Yo les estoy haciendo referencia a los puntos que ustedes conocen de la temática anterior, que era PI, PC y PT.
Así como los puntos cambiaron para una curva compuesta, acá también vamos a tener diferentes puntos de interés y esos puntos de interés van a tomar unos nombres teniendo en cuenta el elemento anterior y el elemento posterior. Es decir, que siempre va a indicar qué hay antes y qué hay después y que esa va a ser la inicial de las abscisas. Bueno, entonces miremos que esta curva circular va a estar asociado a un radio que va a tener su origen. Miremos entonces qué es lo que pasa cuando yo hago esa transformación, cuando yo hago ese retranqueo de la curva circular y la convierto en una curva espiralizada. Pasaría esto. Cuando yo estoy en un tramo recto, el radio de la curva tiende a infinito porque no, el radio de esa zona tiende a infinito porque no estamos en un tramo curvo. Lo mismo pasa acá en este tramo recto de acá. Cuando estamos en la curva propiamente, que en este caso era la curva circular, el radio ya toma un valor específico que era el con el que veníamos trabajando, ¿cierto? Entonces, cuando yo paso de radio infinito a radio R sub C, o en su defecto de R sub C a radio infinito, yo ahí tengo un cambio brusco, porque en este mismo punto PC y en este mismo punto PT, yo tengo radio infinito y tengo radio R sub C. Eso no es lo que uno espera. Y cuando tenemos carreteras de alta prioridad, como son las carreteras primarias, el INVIAS nos exige que de antemano todas las curvas diseñadas para una carretera primaria deban ser hechas con curvas espiralizadas. Dado la importancia que tienen estas, el flujo que manejan, las zonas que conectan, la inversión que se les hace y todo lo que pueda haber detrás de una carrera, pues, de una carretera principal, que ustedes saben que son las de mayor importancia, mayor jerarquía dentro de nuestro país. Entonces, estas curvas espiralizadas están hechas para esas vías. Ya las curvas secundarias, depende de la necesidad, tú puedes hacerlas con espiralizadas o con circulares, tienes esa opción, y las curvas terciarias pues no ameritan por ser curvas tan sencillas y de zonas tan relativamente con dificultad, pues puedes hacerlo con curvas circulares. En la parte de abajo vemos esta misma figura, pero ya aquí hemos hecho el retranqueo. En el retranqueo ya tenemos entonces una curva de transición de entrada, una curva de transición de salida y tenemos aquí en esta parte una curva circular. Si nos damos cuenta, en el tramo recto, de igual forma venimos con un radio infinito. Acá también tenemos este radio infinito. Y de igual forma aquí en esta curva espiralizada tenemos el radio R sub C. Es decir, que tenemos lo mismo que teníamos acá. Pero, ¿qué hay nuevo en esta curva? Voy a colocarlo en otro color para que ustedes lo identifiquen. Y es que en la medida que tengamos unas curvas de transición, hacemos que ese radio vaya cambiando de tal manera que haya un proceso de acomodación o de transición entre el radio infinito y el radio R sub C. De allí su nombre, porque permite la transición entre un radio infinito a un radio R sub C, o en otras palabras, permite la transición entre un tramo recto y un tramo curvo, en este caso la curva circular. Viéndolo de otra forma, lo podemos entonces observar desde el punto de vista de que cuando tenemos un radio infinito la curvatura es 0. Cuando ya tenemos un radio, pues la curvatura va a depender de ese radio. Y esto era lo que les decía, en este punto y en este punto que es igual a PC, lo mismo pasaría en PT, tenemos un salto muy grande. Es decir, que aquí hay una discontinuidad en la curvatura. ¿Por qué? Porque pasamos en el mismo punto de tener un radio infinito a tener un radio R sub C. En cambio, si analizamos la gráfica de una curva espiralizada, esta sería para curva circular. Esta de acá abajo estamos analizando una curva espiralizada. ¿Qué vemos acá? Que al meter estas dos curvas de transición y al haber dicho que esas curvas de transición me iban a permitir enlazar el tramo recto con el tramo curvo, aquí vemos cómo vamos aumentando paulatinamente entre estos dos puntos naranja que tenemos acá.
o entre estos dos que tenemos, que sería así como entramos, pues debemos de salir de la misma forma para que se haga de la manera más homogénea y que el conductor pues no sienta ese cambio cuando pasa de tramo recto a tramo curvo. Denme un segundo. Listo, entonces aquí vemos la diferencia. Aquí hay una discontinuidad, pero acá tenemos que esa curva de transición permite que la gráfica sea continua. Miren que viene la raya aquí, sube, sigue recta, porque aquí tenemos el radio, baja y sigue. Aquí esta gráfica no presenta discontinuidades como la anterior. Ahora sí, entonces miremos cuáles son esos elementos de una curva espiralizada. Aquí están los elementos más sencillos, los especiales. En la próxima gráfica que les muestro, pues ya van a estar unos elementos más, pero es más difícil la observación. Entonces quiero que se concentren en esta parte que está como más limpia. Primero, vamos a tener unos puntos de interés, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los puntos de interés en este caso? Yo les dije que cambiábamos el nombre. Anteriormente teníamos PC y PT. Ahora vamos a tener este punto de aquí que se va a llamar TE. Este punto de acá que se va a llamar SE. Este punto de aquí que se va a llamar CE. Y este punto de acá, ay, perdón, me equivoqué aquí con el último, es este de acá. Este de aquí, que se va a llamar ET. ¿Qué significa esa nomenclatura? Nos está indicando el elemento anterior y el elemento siguiente. Miremos, por ejemplo, la primera. La primera nos dice TE. ¿Qué me está diciendo TE? Que antes de este punto lo que hay es una recta, hay una tangente. Después de este punto está el inicio de la espiral. Miren que aquí está la espiral. Aquí tengo longitud de la espiral, es cierto. A partir de este punto inicia la espiral, ¿hasta dónde? Hasta aquí. Entonces, el segundo punto significa que termina la espiral y comienza, ¿qué? El círculo. Por eso aquí estamos hablando de longitud de la curva circular. Y empieza aquí y termina en el CE. ¿Por qué se llama CE? Porque termina la curva circular y empieza la espiral. Y aquí nuevamente tendríamos una longitud de espiral de salida, que es esta que tenemos aquí. Entonces tenemos una espiral a la entrada, una espiral a la salida y tenemos una longitud de curva circular en la mitad. ¿Qué más elementos podemos ver ahí? Tenemos ya unos elementos conocidos. Tenemos que esta tangente de entrada, que va a ser en unas mismas líneas iguales que la de la curva circular, con la tangente de salida, van a estar interceptadas en este punto de aquí. Este punto verde que he marcado es lo que conocemos como el PI. Este punto que está acá sería el origen de la curva circular. Miren que aquí tenemos nuestro delta, y que ese delta va a seguir siendo igual a este ángulo que tenemos acá. Pero tenemos una variación y es que acá el delta está conformado por tres ángulos. ¿Por qué? Porque tenemos tres elementos, dos espirales y tenemos una curva circular. Entonces tenemos ahora un teta E al inicio, un delta C en la parte de la curva circular y un teta E en la parte final que correspondería a la espiral de salida. En otras palabras, cada elemento de la curva espiralizada tiene su ángulo de flexión para que la sumatoria de los tres elementos pues me dé el valor de delta principal. Aquí encontramos una línea que la vamos a llamar, esta sería igual a la tangente que conocíamos, pero como es una curva espiralizada le vamos a llamar T sub E. Tiene la misma definición. Va a ser la distancia que hay desde el punto de inicio de la curva, que en este caso es TE, hasta el PI. O en su defecto, tendríamos una TE de salida que sería igual desde el PI hasta el ET. Si la curva es simétrica, estos puntos serían iguales. Las curvas, así como está graficada, en este caso estaríamos hablando de una curva espiralizada
que tiene una longitud de espiral de entrada igual a la longitud de espiral de salida. Pero, de acuerdo a las circunstancias de lo que usted necesite, debe poder entonces tener la posibilidad de que alguna de las longitudes sea diferente de la otra. Es decir, puedes tener una longitud de espiral 1 al inicio y una longitud de espiral 2 al finalizar. Ya el diseñador decide si tú lo colocas como simétrica o si la colocas con longitudes diferentes, teniendo en cuenta los espacios, la forma de la curva, lo que usted esté necesitando, pues usted define si cuál de los dos casos le conviene. De los dos casos, lógicamente, el que tiene las dos longitudes de la espiral, pues va a ser el más sencillo, ya que estaríamos trabajando con los mismos elementos a la entrada que con los elementos a la salida. Si hay un cambio, pues tocaría calcular los elementos propiamente para cada espiral, la espiral de entrada y la espiral de salida, de acuerdo a la longitud que ustedes le hayan dado a esa espiral. Aquí nos queda un último elemento por mirar, que sería, ya ustedes lo conocen como definición, que sería la espiral, la externa de la espiral, que sería la distancia entre el PI hasta aquí, hasta el punto medio de esta curva. Entonces, esta distancia vertical que queda de separación entre el PI hasta la curva, pues ya nosotros la veníamos trabajando en la curva circular y en la curva compuesta. Es decir, que la definición como tal no ha cambiado y la consideración tampoco. Entonces, ahora sí vamos a mirar una serie de elementos que se nos forman, porque al tener tres elementos, como son las dos espirales y la curva circular, pasa algo muy parecido a lo que nos sucedió con la curva compuesta, que habían varios PI, habían varios delta, habían varias consideraciones, y que todo eso ofrecían el conjunto de la curva compuesta. Ahora, al tener tres elementos acá en la curva espiralizada, o dos en su defecto, cuando tenemos la curva espiral-espiral, también vamos a tener varios PI, varios ángulos de deflexión, como los que les acabo de mencionar, y eso nos permite tener un cálculo de diferentes elementos. Entonces, vamos a mirar la gráfica. Como les decía, ya acá tiene muchos elementos y nos hace referencia al retranqueo y nos hace referencia a todos los elementos. Entonces, por eso es muy importante que ustedes vieran en la gráfica anterior, pues, los elementos esenciales. Aquí vamos a tener en cuenta varias cosas. En esta gráfica yo voy a señalarles los elementos que ya vimos en la gráfica anterior. Tengo el TE, tengo el SE, el CE, el PT, el PI. Ahora voy a el origen. En este caso sería esto. Ahora les muestro por qué tengo dos puntos. Ahora tendríamos también entonces, vamos a colocarlo con azul, les voy a colocar unos nuevos PI que necesito que ustedes vean. Como yo tengo aquí una espiral de entrada entre el TE y el SE, tengo la espiral de entrada, aquí en este punto yo voy a tener el PIE de la espiral de entrada. Miren que va a tener un subíndice, PIE. ¿Por qué? Porque va a ser el PI de la espiral de entrada. Acá del otro lado también vamos a tener un PI, pero de la espiral de salida. Vamos a tener esos dos PI. Y aquí en la parte media vamos a tener un PI, pero un PI C, PI con un subíndice C, que significa el PI de la curva circular. Ahora nos han quedado, si yo uno estas líneas que me quedaron ahí, yo las uno con este color que es como vino tinto, yo voy a unir la tangente de la espiral con este PI y voy a unir este con este. Esas dos líneas que he marcado como en vino tinto, entre el punto rosado y el punto azul, que no son más que el T y el PI, o el ET y el PI, eso es lo que vamos a llamar a partir de ahora como las tangentes largas. Es decir, una curva espiralizada tiene tangentes largas. Miren,
que aquí tendríamos entonces, este sería la tangente larga. Hay una tangente larga de entrada y hay una tangente larga de salida. Ahora voy a trazar otras líneas desde el punto azul hasta el punto rosado y del punto rosado hasta acá. Esas dos líneas que he trazado en amarillo van a ser lo que se conoce como las tangentes cortas. Aquí de este lado, del lado izquierdo, ustedes van a ver el nombre. No se colocan en ambos lados para no recargar más la imagen. Pero lo mismo que hay de la derecha, hay del lado izquierdo. Entonces los he colocado en diferente color para que ustedes lo miren. Ahora, miren que este punto pasa por PI. Es tangente a este punto porque pasa por el punto S. Si yo esto lo uno con otras líneas, desde el punto rosado, una prolongación de este y una prolongación de este, estas dos líneas, es decir, la unión de la línea amarilla con la línea verde, de ambos lados se van a cruzar o se van a intersectar en el punto P y C. Este punto de aquí. Aquí se están cortando. Ahí es donde va a estar el PI. Estas líneas verdes pues van a ser la tangente de la curva circular. La T que no lleva numerito, la pueden dejar así, T, de la curva circular, y representan simplemente a esa curva pequeña que queda en la mitad. Aquí tenemos entonces la tangente de la espiral que la habíamos visto ya, desde el T hasta el PI y desde el PI hasta el ET. Tendríamos 3 PI, les repito, 3 PI, PI de la espiral de entrada, PI C de la curva circular y PIE de la espiral de salida. Tendríamos 2 tangentes largas, 2 tangentes cortas y tendríamos las tangentes de la curva circular. Ahora quiero que miren algo. Les voy a colocar con otro color. Voy a colocárselo con verde. Aquí esta línea que yo voy a colocarles, esa línea representa lo que sería la curva circular simple, la primera de donde partimos. Era la curva original. Cuando se da el retranqueo, miren que la curva por donde va a pasar el vehículo va a ser esta, la que les voy a señalar. Esta va a partir desde PC, coge por todo esto, va por aquí, va por acá y llega aquí a PT. Esa línea cafecita representa por dónde va a pasar la curva espiralizada. Y miren que está muy diferente a la posición original de la curva circular. Cuando esto se da, miren que la curva bajó, es decir, que se dio retranqueo porque se le asociaron las espirales de entrada y de salida, y este origen, que era el origen inicial, este que estoy señalando, baja a este punto rosado que sería el origen de la curva circular, pero ya no de la curva circular simple normal que teníamos, sino de la curva espiralizada. Al bajar esto, miren que ya la curva no es tan grande como esta verde, sino que simplemente queda un poquitico, un espacio pequeño, porque ahora la acompañan las dos espirales. Si yo miro aquí en esta parte, va a quedar un PC desplazado, es decir, que aquí y acá van a quedar esos puntos por donde hubiera pasado la curva, pero que ya no va a pasar porque ya tenemos una curva espiralizada. Entonces, ese punto, miren dónde está, se ha desplazado de esta línea tangente esta distancia. Esa distancia y esta distancia así. Tiene un desplazamiento en este sentido y tiene un desplazamiento en este sentido. Entonces ahí vamos a encontrar que el PC desplazado va a tener unas coordenadas. Va a tener entonces el P y va a tener K. Eso me va a permitir tener las coordenadas del PC desplazado. Y ya lo estamos haciendo entonces con respecto al origen que nosotros pues teníamos inicial y al origen con el que tenemos finalmente cuando hacemos la curva espiralizada. ¿Tienen alguna pregunta de acá?
Aquí le estoy señalando la externa, la misma que estábamos viendo en la gráfica anterior, que es la externa de la espiral. ¿Tienen alguna pregunta? Señor, ¿puede señalar nuevamente lo de la desplazada, que no lo vi bien? Ah, bueno, mira. Esta era la curva horizontal normal. Al yo asociarla con esta espiral de aquí de entrada y con esta espiral acá de salida, entonces lo que yo hago es que convierto esta curva inicial en una nueva curva, que la estoy llamando curva espiralizada. Pero ya ella no va a pasar por donde hubiera pasado una curva circular, sino que inicialmente iba a pasar por esta línea verde, ahora va a pasar por la línea café. Al yo hacer eso, yo estoy desplazando el origen de la curva horizontal circular normal, la estoy desplazando de este punto café a este punto rosado. Y lo mismo, si yo paso por aquí la curva circular, no me daría en este punto acá, sino que me daría en este punto. Es decir, el PT estaba acá, lo desplacé a este punto. El PC estaba en este punto, fue desplazado acá y el origen también fue desplazado. Al desplazarse, miren que antes el PC quedaba en la tangente, porque el PC siempre ha quedado en la tangente. Al desplazarse, él se abrió una distancia a partir del origen, que es esta distancia que les coloqué aquí en rojo, y también tiene un desplazamiento a partir del origen. Ahora, ¿cuáles son los orígenes de una curva espiralizada? Los orígenes son el TE, este punto, y el ET. Aquí siempre vamos a tener el cero de la coordenada. Entonces, por eso decimos que tenemos una distancia a partir del origen, que es el T, hacia el punto PC, y desde este punto hacia el punto PC. ¿Cómo se va a llamar cada una de esas coordenadas? Entonces tenemos que una va a ser P y la otra va a ser K. Los dos elementos me conformarían a mí la coordenada del PC desplazado, es decir, a qué distancia está de manera X, de manera Y, a partir del origen, qué desplazamiento sufre de manera horizontal y qué desplazamiento sufre de manera vertical a partir del origen. De esta misma forma como sucede acá, acá también va a haber un desplazamiento del PT, por lo tanto tendríamos una situación similar. Ahora, las curvas espiralizadas, yo les decía que se tenían en cuenta de acuerdo a la importancia de la carretera, pero hay una salvedad y es que se puede omitir la espiral de transición independientemente de la categoría de la carretera y la velocidad específica de la curva circular solamente cuando el radio de la curva sea mayor a 1000 metros. Entonces, cuando tengamos esas características, yo puedo decir que no voy a trabajar con curvas espiralizadas, sino que voy a trabajar con una curva circular, porque no hay necesidad de hacerla de esta forma. Pero solamente si se cumple con esta característica. Si de lo contrario, debo tener en cuenta la categoría y debo tener en cuenta la velocidad para poder realizar la curva. Todos esos elementos que les he mostrado ahí, pues necesariamente necesitamos unas fórmulas matemáticas para que ustedes puedan calcularlos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer de manera rápida, pues yo les voy a mostrar cuál es la fórmula para cada elemento. Ya eso queda en las diapositivas, ustedes lo tienen también en los libros, y ya sería pues que sacaran un resumen de cada uno de estos elementos y lo tengan listo para trabajar. Entonces empecemos con el primer elemento, que es el llamado parámetro de la espiral, y se representa por la letra K. Algunos libros este parámetro lo van a encontrar con la letra A. En el manual aparece con la letra A, pero hace referencia al mismo valor, es decir, que no hay problema con el nombre, sino que ambos son considerados como parámetro de la espiral. El parámetro lo que busca es definir una relación entre el radio de la curva y la longitud de la espiral dada. Por lo tanto, para hallar el valor de K, yo solamente tengo que multiplicar el radio por la longitud de la espiral y sacar la raíz cuadrada. Eso me daría a mí el valor de K.
Más adelante, ahora que vean los elementos, vamos a estar hablando de ese K que les mostré que hace parte de la coordenada del PC desplazado, porque K sería una K minúscula. Entonces, o le dan este valor de K mayúscula, lo representan con A para que no tengan confusiones, o tienen en cuenta que esta es una K mayúscula y que la coordenada del PC desplazado pues es una K minúscula, para que no vayan a confundir un término con otro. Es la coordenada del PC desplazado, uno de los puntos. Fue el que acabé de mostrárselo, que les mostré el desplazamiento que sufre el PC. Sí lo viste ahorita, que lo expliqué 2 veces porque una compañera pidió que nuevamente se lo mostrara. ¿Sí lo viste? No, yo la mayúscula no se las he mostrado en gráfica, yo les mostré la minúscula. No, porque este es un parámetro. Este es un parámetro para ver la curvatura. Ese no lo vas a ver como tal, porque ese te hace referencia a cómo va cambiando la curvatura dependiendo del radio y la longitud de la espiral. Y eso lo que te va diciendo es que cómo te va a dar la forma, porque va a ser simulada a una espiral de Euler como tal. Eso te va a representar más que todo para la forma. No lo vas a ver representado en un punto como tal, ¿ya? Sino que te va estableciendo la relación de cambio entre radio y el valor de la longitud de la espiral. Bueno, entonces el segundo concepto que tienen que mirar es el ángulo de la espiral. Recuerden que yo les había dicho que el ángulo delta se dividía en 3 porque tenemos 3 elementos. Si tenemos una espiral que tiene espirales diferentes, es decir, la espiral de entrada tiene un valor diferente a la espiral de salida, tenemos varios teta sub e. Tenemos un teta sub e a la entrada y un teta sub e a la salida. Si es igual, los dos valores pues son iguales. Entonces, ese valor de ángulo de la espiral lo tenemos que hallar con esta fórmula. Tenemos que 90 por L sub e entre pi por R sub c. Aquí miren que nuevamente es importante conocer la longitud de la espiral y el radio con el cual se está trabajando. Y ese es el que el que nos va a permitir a nosotros obtener ese teta sub e. Una vez tenido este valor, que aquí con esta fórmula lo obtenemos en grados, lo que tenemos que hacer es que inmediatamente lo multiplicamos por pi, lo dividimos entre 180 y de esa manera lo convertimos a radianes. Es decir, que en realidad la fórmula que necesitamos es esta. La fórmula de abajo es una relación que nos permite hallar el ángulo para cualquier punto P. Recordemos que hemos venido trabajando todas las curvas anteriores, no solamente para puntos importantes o puntos de interés, sino que además de eso subdividimos la curva en abscisas redondas, es decir, que la hallamos para cualquier punto. Y aún así, no necesariamente yo tengo que hallarla para los puntos de abscisa cerrada. Si yo en determinado caso quiero hallar el ángulo para una abscisa 15.385, que no tiene nada de cerrada, entonces yo también puedo hallarlo. Solamente tengo que tener claro cuál es el teta E general, es decir, este que tengo acá. Tengo que saber cuánto es la longitud de la espiral completa y la distancia medida desde el origen, que en este caso la llamamos L sub P, es decir, es la distancia desde el origen hasta donde se encuentra el punto P que yo quiero analizar. Les recuerdo que el origen tiene que ser el punto de inicio de la curva espiral y el punto final de la curva espiral, que por sus siglas son TE o ET. Esos son los dos puntos de origen sobre los cuales vamos nosotros a empezar a hallar esas distancias. El delta sub C, que viene siendo el delta de la curva circular, esa curva, en el caso de que tengamos tipos de curva espiral, círculo, espiral, vendría siendo igual al delta principal menos 2 veces teta E, siendo esto una curva simétrica, es decir, que tenemos dos tetas que se repiten, por eso hay dos tetas. Si tuviéramos una curva con las espirales diferentes, tenemos que restar delta menos teta 1 menos teta 2. ¿Por qué? Porque cada uno corresponde a la espiral que tenemos desarrollando. Entonces, esta fórmula está así resumida porque en este caso estamos hablando de que las dos espirales son iguales y que los dos tetas son iguales. Otra característica que tenemos que hallar son las coordenadas del punto EC.
¿Cuál es el punto ese? Es el punto donde termina la longitud de la transición, es decir, de la curva espiralizada. Ahí es ahí hasta ahí tenemos la espiral de entrada. O en su defecto sería el punto CE, donde empezaría la espiral de salida. ¿A qué es igual esto? A estas dos fórmulas que tenemos acá. ¿Qué necesitamos para hallarla? La longitud de la espiral y el valor de teta sub e. En este caso, teta sub e, yo lo voy a colocar en radianes para esta fórmula. Las demás fórmulas las podemos hallar utilizando el teta e en grados, minutos y segundos. Entonces, solamente debemos tener en cuenta el teta sub e en radianes cuando vayamos a hallar las coordenadas cartesianas del punto S. Entonces aquí, además de las coordenadas de ese punto, también las que les mostré en la gráfica, las coordenadas cartesianas del punto PC desplazado. Aquí tenemos en cuenta que ese desplazamiento que sufre, que yo le llamo P, le voy a dar el nombre de disloque. Esa separación que hay desde el origen hasta donde está el punto P, cuando yo hallo ese valor, lo que estoy hallando es el disloque. La otra separación, la otra que es K, la hallo por esta fórmula. El P y el K me dan a mí las coordenadas cartesianas del punto PC desplazado. La tangente de la curva espiralizada, recordemos que la T sub E va desde el ET o del T hasta el PI. ¿Qué necesito yo para hallarla? Miren que aquí tengo este K minúscula. Este K es el mismo que acabo de hallar acá, es decir, es la coordenada del punto PC desplazado. El P es el disloque. Y el delta, miren que aquí nos hablan de delta. Este delta no tiene subíndice C, es decir, nos están hablando del delta principal. ¿Por qué? Porque nos están hablando que es de la curva espiralizada, no es de la curva circular simple que aparece ahí en la parte media. Y la externa también tiene el subíndice E. Necesito el radio, el valor de P o disloque, el delta principal y nuevamente el radio. Entonces, como pueden ir viendo, cada uno de los datos que se van hallando, yo los voy a ir necesitando para hallar nuevos elementos. Por lo tanto, esto es un proceso que, aunque es sencillo y solamente es de incluir en la calculadora, pues deben hacerlo con mucho cuidado de tal manera de evitar las equivocaciones, porque un error en los primeros elementos se les va a ir trasladando hasta que pues tienen todo la formulación realizada, pues la tienen errónea, lo que daría que los resultados son incongruentes y no estarían acertados a lo esperado. Después de la externa de la espiral, tenemos entonces también la tangente larga y la tangente corta. Las tangentes largas, recuerden que siempre están del lado de la tangente sub E, es decir, quedan en la misma línea de la tangente de entrada. La tangente corta queda al interior de la curva. Si nos vamos acá al dibujo que habíamos colocado, recuerden que esta es la tangente larga y esta amarilla es la tangente corta. Esta es la tangente corta y esta es la tangente larga. Esta tangente larga hace parte de esta línea total de acá y esta tangente larga también hace parte de toda la T sub E, porque miren que aquí está T sub E. De tangente larga y tangente corta, yo necesitaría el teta sub E, YC y X sub C. Lo mismo para la tangente corta. La cuerda larga de la espiral. Al igual como hacíamos con la curva circular, recordemos que cuando hablamos de cuerdas, vamos a tener una cuerda que es más grande que todas ellas. ¿Cuál es esa cuerda? La que va a unir el primer punto del elemento hasta el último punto del elemento. En este caso va a unir desde donde empieza la espiral hasta donde termina la espiral. Se los voy a mostrar en la gráfica así. ¿Cuál sería aquí vamos a ponerlo aquí. ¿Cuál sería la cuerda larga? La cuerda larga sería el punto que va desde aquí hasta aquí. La cuerda larga iría
desde aquí hasta aquí. Me va a unir el primer punto de la espiral de salida con el último punto de la espiral de salida. Me va a unir el primer punto de la espiral de entrada con el último punto de la espiral de entrada. Entonces, esas son las cuerdas largas, es decir, su nombre es claro, es la cuerda más larga que voy a encontrar. Si yo hallo cuerdas para las abscisas que están intermedias, cualquier valor de cuerda que yo halle va a ser menor a este valor de cuerda. Lo que yo sí puedo utilizar es la fórmula, porque la fórmula aplica para cualquier cuerda. Pero aquí estamos haciendo referencia que para poder hallar la cuerda más larga, yo tengo que tener el X sub C y el Y sub C. Y si ustedes se dan cuenta, estas son las coordenadas del punto S, es decir, el punto último de la espiral de entrada. Y está relacionada directamente con la cuerda larga. Aquí, dentro de los elementos, encontramos un elemento muy importante porque siempre hemos dicho de que no solamente debemos calcular los elementos geométricos para saber qué características tiene, sino que esa curva, con esos elementos, yo debo tener la posibilidad de replantearla en campo. Para eso, yo hallo lo que son las deflexiones para cualquier punto de la espiral y eso me permite a mí llevar una cartera a campo, así como hacíamos la cartera de curva circular, y con esas deflexiones yo puedo colocar una serie de estacas que me permita representar de manera real lo que ustedes tienen en un diseño. Entonces, esa deflexión está dada por la tangente inversa de Y sobre X. Si yo quiero hallar la deflexión para un punto específico, como es el X sub C y Y sub C, que es el punto de C, entonces aquí sería Y sub C y X sub C. La pongo así de manera general porque, como lo indica el título, aplica para cualquier punto de la espiral. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Ninguna C. Bueno, entonces, miren que vamos a hacer varios pasos. Primero, vamos a entrar entonces, estamos hablando de longitud de curva circular, longitud de espiral, pero no sabemos cómo hallar una longitud de la espiral, ni sabemos si es la correcta, si es muy pequeña, si es muy grande. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entonces mirar cuáles son los criterios para determinar qué longitud de espiral es más apropiada para desarrollar el diseño geométrico de una curva espiralizada. Entonces, para esto necesitamos saber o aplicar 5 conceptos. Los primeros 4 conceptos nos van a definir a nosotros valores que nos van a indicar L sub E mayor o igual que. Eso significa que me va a establecer, entre esos 4 primeros criterios, yo voy a establecer el rango mínimo. Y el quinto y último criterio me va a decir el criterio máximo, es decir, me va a decir menor o igual que. Con esos 5 criterios yo voy a tener una longitud de espiral entre un rango mayor que tal número, pero menor que tal número. Y de ahí, de ese rango, ya yo podría escoger cuál sería la longitud de la espiral que yo necesito para mi diseño. Entonces, vamos a mirar uno a uno cada uno de los criterios y de esta forma ya entonces nosotros empezar a tratar cuáles serían las longitudes de espiral más apropiadas para un diseño. El primer criterio bueno, listo. Bueno, entonces vamos a ver el primer criterio que nos hace referencia a la variación de la aceleración centrífuga. Recordemos que en cualquier curva circular, cualquier curva compuesta, cualquier curva espiralizada, cuando el vehículo pasa por esa curva, y esa curva sabemos que tiene una elevación, además de eso van a estar actuando muchas fuerzas, el peso, la aceleración, todo eso, y eso va a hacer que el vehículo de pronto pueda hasta perder la estabilidad. Entonces, ¿qué busca uno? De que las fuerzas que intervienen en el vehículo no hagan daño sobre ella o que se manejen de la mejor manera. Entonces, cuando tomamos un valor de longitud de espiral, debemos saber
¿cuál es el concepto que nos dice o cuál es lo mínimo que yo necesito para manejar correctamente la aceleración centrífuga? De esta forma, entonces yo puedo decir que, de acuerdo a la tabla que ustedes están viendo, tenemos 3 autores para nosotros poder determinar lo que es la longitud mínima de la espiral que yo esté diseñando. Tengo un autor que se llama Smirnov, otro Short y otro Barnett, y cada uno tiene una formulación matemática, cada uno con unos conceptos diferentes. Y pues ha ido mejorando cada fórmula y cada uno pues muestra a su modo cómo es el comportamiento del vehículo teniendo en cuenta este criterio. Para el primer caso es el que necesita más valores. En el primero necesito la velocidad específica de la curva circular, necesito el radio, necesito el peralte y necesito el valor de J. El valor de J ustedes no tienen por qué inventarlo ni nada porque está hecho con esta tabla. Es decir, yo simplemente me apoyo en esa tabla que ya está dada y ustedes ahí, de acuerdo a una velocidad con la que estén trabajando, escogen cuál es el valor de J. Ahora, también necesito el valor de peralte. Hasta el momento, pues nosotros no hemos llegado a la temática de peralte. Acordé con el grupo de la mañana que hasta no ver la temática de peralte, pues ustedes no estarían en condiciones de hacer el cálculo del peralte más adecuado para una curva. Entonces, para esta parte, pues donde vamos, para este ejercicio de espiralizada, yo les estaría suministrando el valor de peralte. Yo se lo suministro. El radio y la velocidad, pues ya van a depender más de nuestro diseño. Ahora, si yo, por ejemplo, cojo una velocidad de 60, mi J va a tener un valor de 0.7. Si cojo una de 90, mi J va a tener un valor de 0.6. Pues simplemente es relacionar velocidad con el valor de J. El peralte yo se los daría. El radio y la velocidad, pues también lo estamos manejando de acuerdo a las características de la carretera. Ahorita nosotros reemplazaríamos ahí en esa fórmula y eso a mí me da un valor cualquiera. Ahora mismo no nos interesa qué valor da, nos daría un valor. Ese valor que nos dé, miren que aquí es claro, el enunciado es claro. Ese valor que me está entregando a mí esa fórmula, me está indicando a mí que el valor de L sub E tiene que ser mayor o igual. Por eso estamos hablando que nos dicen que este criterio nos da un mínimo, porque me está diciendo de ahí puede ser igual o mayor. LE tiene que ser mayor o igual. De igual forma, las dos fórmulas que siguen también tienen mayor igual y mayor igual. Es decir, que todos tres me van a dar valores mínimos de acuerdo a cada fórmula. Aquí, ¿qué necesito? Solamente necesito J, radio y velocidad. Acá este autor no tiene en cuenta el peralte porque hay un criterio exclusivamente de peralte, entonces él lo descarta de esta parte de acá. Si se dan cuenta, es como si omitieran esta parte. Quedaría así, es decir, que una fórmula se desprende de la otra. Y en la otra fórmula tenemos que, al tener valores de J tan parecidos, pues Barnett propone de que ese J no se esté variando con respecto a la velocidad, sino que se tome un valor constante. Ya él lo incluye dentro de la fórmula y nos da que ya este es el resultado. Miren que ya aquí solamente tienen que introducir velocidad y ya tienen que introducir el radio. Ya no aparece el valor de J. Aquí les hago una claridad para que la tengan en cuenta. Son 5 criterios. Cada criterio va a dar un único valor que yo voy a tener de referencia. Cada criterio me va a dar a mí un único valor. Es decir, que al final, cuando yo termine de analizar los 5 criterios, voy a tener 5 valores que observar, analizar y sacar conclusiones. Como este criterio
tiene 3 fórmulas y si se les pide que lo analicen con los 3 autores, entonces aquí yo tengo que escoger de los 3 cuál cumple con las 3 fórmulas. Porque como todos son mayor o igual, entonces siempre va a haber un valor que me va a cumplir los 3. Entonces yo escojo de los 3 el que me esté cumpliendo para los 3 casos. Si yo les digo, trabajenlo solo con short, entonces solamente aplican esta fórmula. Si yo les digo, solamente aplíquenlo con bar, aplican solamente esta fórmula. Si les digo con Smirnoff, solamente aplican esta fórmula. Si no se les da ninguna indicación, es decir, que no hay un autor específico, ustedes deben trabajarlo con los 3. ¿Ya? Deben hacer con los 3 y seleccionar de ahí el valor que mejor se acomode. Y sacar un único concepto de variación de la aceleración centrífuga. Ese sería el primer concepto. El segundo sería el concepto de peralte. El peralte, como bien dicho, es esa inclinación que hay en la parte de la carretera cuando estamos en una curva en donde el carril que está más externo presenta una elevación y el carril que está interno va a quedar más profundo, más abajo. Entonces, eso hace que se contrarresten todas las fuerzas, pero además hace que el vehículo se estabilice, porque la transición de peralte ayuda a que el vehículo esté estable durante su tránsito por la vía. Ahora, aquí nosotros cuando hacemos de transición de peralte, para ir avanzando y teniendo un concepto previo, cuando nos hablan de transición es lo mismo que la transición con la espiral. Recuerden que cuando hablábamos de transición o de curvas de transición estábamos hablando de que pasábamos de un tramo de radio R infinito a un tramo de radio R sub 0 o de un tramo recto a un tramo curvo. Aquí la transición de peralte hace mención del paso de un tramo que tiene bombeo normal, es decir, que viene en una recta normal. El bombeo es una pequeña inclinación para que se escurra el agua. Pasamos de una pequeña inclinación, que es el bombeo, a una inclinación máxima, que en este caso se llama peralte, porque miren todo lo que sube. Aquí estamos viendo todo lo que sube la carretera de ese borde para poder estabilizar el vehículo. Entonces pasamos de bombeo a peralte máximo. A ese tramo, todo este tramo que está aquí, es lo que le llamamos que va a ser el tramo para la transición de peralte, para el paso hasta llegar a peralte máximo. Luego profundizaríamos pues mucho sobre eso, ya que vendría una temática específicamente. Ahora, ¿qué fórmula nos sirve a nosotros para nosotros establecer cuál es la longitud mínima de la espiral de acuerdo a este criterio? Esta formulita que está acá. Esa sería la fórmula que me sirve a mí. ¿Qué me dice a mí esa fórmula? Que yo necesito un valor de A, un valor de E sub C y un valor de M. ¿Qué significa A? A viene siendo el carril. Carril es la mitad de la calzada. Entonces, les va a quedar la misma tareita del grupo de la mañana. En el manual, en el libro, ustedes tienen, hay una tabla que nos da el INVIAS, no es una tabla que vamos nosotros a crear, ni que no, ya esa tabla está dada. Ustedes la van a buscar como la tabla donde están los anchos recomendados de calzada. ¿Ya? Me van a conseguir esta tabla y la van a traer para la clase siguiente. Es una tabla donde están los anchos recomendados de calzada. ¿Por qué calzada? Porque no hay tablas para carril, hay tablas para calzada. El carril para esa tabla la calzada está compuesta por 2 carriles, es decir, que lo que aparezca en la tabla yo tengo que dividirlo entre 2 para poder obtener el carril. La tabla está para calzada. Y de ahí el valor que se encuentra, pues yo voy a obtener el valor de A, dado que
divido ese valor entre 2 y me da mi ancho de carril. El valor del peralte, yo se los voy a dar por el momento, lo tendríamos, y el valor de M, que es la pendiente relativa de los bordes con respecto al eje de la vía, y que nos muestre cómo cambia la inclinación al momento de tomar esa curva y que esa curva tenga peralte. Entonces, esa también está dada por otra tabla. Ya yo se las voy a mostrar en un momento. Esta parte que está aquí, la voy a colocar en otro color. Esta parte que está aquí, lo voy a colocar bien grandote con que se vea. Esta parte que está acá abajo, significa que el peralte tiene unas condiciones especiales. Y nosotros la evaluamos muy bien cuando ya toquemos la temática de peralte. Es decir, que yo no puedo realizar la transición de peralte en cualquier parte, ni en cualquier distancia, ni de cualquier forma. El INVIA nos restringe a nosotros. Nos dice que lo debo hacer con un mínimo y con un máximo, porque si se dan cuenta, acá arriba dice mayor o igual y acá abajo dice menor o igual. Aunque, si se dan cuenta, los valores que representa la fórmula son iguales. ¿Por qué da uno que es mayor y uno que es menor? Porque los M cambian. Hay un M máximo, hay unos M máximo porque ese varía, y hay un M mínimo porque ese ya viene siendo más constante. Ahora lo vemos en la tabla, ahora se los muestro con claridad. Entonces, yo al tener un valor mínimo y un valor máximo en peralte, lo que establezco es cómo desarrollar el peralte. Y eso me va a servir a mí para la temática de peralte porque me da la orientación de cómo voy a desarrollar peralte. Pero en estos momentos que solamente estamos buscando es la longitud de la espiral, yo ahora mismo lo único que necesito es el valor mínimo, porque me está diciendo que es la menor distancia que yo necesito para cumplir con el valor de peralte. Entonces, esa es la que vamos a estar utilizando. Ya esta cobrará más sentido cuando ya veamos entonces la parte de peralte y ustedes se den cuenta cómo la vamos a utilizar y cuán importante es a la hora de desarrollarlo. Entonces, miremos la tabla. La tabla de los valores de M, vemos que, mire, como les había dicho, tenemos un M máximo y un M mínimo. Aquí está descrito varios valores, es decir, que va a depender de la velocidad específica, y acá tenemos un único valor, que sería igual que multiplicar 0.1 por el valor del carril. Ya va a depender si el carril cambia, pues tenemos un valor de M mínima diferente, pero para tramos de carretera homogéneos, pues se va a conservar el mismo ancho de carril. Entonces, este es simplemente multiplicar 0.1 por el carril, y acá, por ejemplo, si yo tengo una velocidad específica de 80, pues mi M va a ser de 0.50. Les repito, para poder hallar ese mínimo, yo tengo en cuenta esta fórmula y lo vamos a mirar ahora bien con el ejemplo. Los últimos tres criterios serían el criterio de percepción, el criterio de estética y el criterio que utiliza el parámetro de la espiral. Aquí sí estamos hablando de K mayúscula, ¿ya? Entonces, miremos el tercer criterio. Por razones de percepción, nos dicen que por percepción la idea es que las curvas espiralizadas tengan un disloque mínimo de 0.25, y para esto L sub E debe ser mayor o igual que 6 veces multiplicado el radio, y que a este resultado le saque la raíz cuadrada. Entonces, ese valor me va a dar el valor mínimo de acuerdo al criterio de percepción. Por razones de estética, tendríamos entonces que nos dicen que para tener una buena estética lo que tenemos que garantizar es que θ sub E sea mínimo de 3 grados. Y para esto debemos cumplir con esta fórmula, que LE debe ser mayor o igual que R sub C sobre 9.
El último parámetro, el último criterio es de acuerdo al parámetro de la espiral. Aquí nos dicen que el L sub E debe ser menor o igual. Miren que aquí está, este símbolo es importante porque todos los 4 criterios anteriores me decía mayor o igual. Por eso yo les decía que los primeros 4 criterios me van a establecer el mínimo y el quinto criterio me va a establecer el máximo. Ahí, teniendo ese rango, pues ya yo voy a poder escoger. Es decir, que los criterios no me van a dejar, no me van a hacer obtener a mí una respuesta, no van a tener un resultado único. Aquí pueden haber miles de respuestas, lo que hace que los diseños sean diferentes. Por eso cuando vayan a trabajar los ejercicios en clase, los ejercicios en casa y los parciales no necesariamente tienen que ser iguales porque va a depender de lo que piensa cada uno. A pesar de que cada uno coja respuestas acertadas, pues no necesariamente los resultados tienen que ser iguales. Y muy difícilmente 100 personas pues van a tener la misma capacidad de escoger exactamente todo igual. Porque ni poniéndolos espalda con espalda y que cada uno trabaje, tienen esa conexión tan grande. Entonces sí hay que mirar que cuando tenemos un parámetro que se define con un rango, todo lo que cumpla ese rango puede ser una opción de respuesta. ¿Ya? Todo lo que cumpla con ese rango puede ser una opción de respuesta. Pregunta sobre los 5 criterios para poder pasar a un ejemplo. Profesora, yo estuve viendo una fórmula en el libro que dice que R por L, o sea, radio por la longitud, es igual a RC por el LE. ¿Se puede hallar el LE despejándolo de esa fórmula si tenemos los demás datos? No, señor. Porque para poder meterlo allá, tú tienes que tener el LE por los criterios. ¿Bien? Hay que hacer la autoevaluación del LE. Es decir, tú no puedes meter un LE, es decir, tú no puedes hallar K porque para hallar K tienes que tener R y L, LE. Y no puedes tener un K, tú no vas a asumir un K, no, porque tú tienes que analizar tus datos de acuerdo a tu delta, de acuerdo a todo lo que tú tengas, y de acuerdo a eso, entonces tú vas a hallar tu LE, que mira que depende del peralte, depende de radio, depende de J, depende, mira todo lo que acabamos de mirar. Aquí R, depende del ancho del carril, del M. Si todos estos conceptos, pues tú no los vas a tener allá porque van a depender. Mira que si te cambia la velocidad, ya te va a cambiar el valor. Si te cambia el radio, va a cambiar el valor. Si te cambia el M, va a cambiar el valor. Entonces, desde allá no lo vas a poder tener porque no vas a tener el valor de K. Porque el K se halla teniendo el L y el R, ya, de acuerdo a unas características. El radio casi siempre uno lo asume porque uno busca los radios mínimos y uno toma un valor de radio. El L lo halla y el K surge de esa multiplicación de esos dos y de esa raíz. Ya. No pueden evitar hacer el proceso de mirar cuál es la que más les conviene, porque no les daría los resultados. Listo, profe, gracias. Listo. ¿Quién más tiene preguntas para pasar el ejercicio? Bueno, entonces... Profesora, ¿y si no cumple con esos 5 criterios? ¿Cómo que no? Si tú eres el que vas a establecer los límites, ¿cómo vas a colocar un límite que no cumpla? Si tú eres el que los vas a... Claro, si no cumples porque tú mismo lo hiciste mal, porque tú mismo estás estableciendo las herramientas, te están dando unos resultados y si tú colocas eso por fuera de rango, pues ya tú estás haciendo algo contrario a lo que te está diciendo el manual con las recomendaciones de todos. Es decir, si tú te sales de rango y no cumples, ya es problema del diseñador como tal, que está escogiendo un valor por fuera de lo recomendado. Porque para eso es que se haya rango, para saber qué valores puedo tomar y qué valores no puedo tomar. Vamos a mirarlo con el ejemplo y ustedes para que ustedes lo miren con mejor detenimiento. Miren bueno, por favor, vamos a hacer algo. Este dato que está aquí,
porque es que el dato está, este era el ejercicio que les iba a dejar para la casa y coloqué la diapositiva al revés y no alcancé a montarlo porque enseguida entré a clase con ustedes. Estos datos de 70, 120, 8 y 3 los vamos a dejar para que ustedes practiquen en casa. Lo van a hacer y cualquier pregunta me lo van a dejar. Igual yo les voy, para que no se los olvide, yo les voy a colocar los datos en plataforma y les digo qué van a hacer. Pero entonces estos datos van a quedar específicamente para que ustedes lo trabajen en casa. Acá ahorita vamos a coger una velocidad específica de 60 y voy a coger un radio de 113. Listo, entonces estos son los datos con los que vamos a trabajar en casa, aquí en clase. Estos de acá yo se los voy a colocar en plataforma para que ustedes practiquen para la próxima clase. Bueno, entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Calcular la longitud mínima de la espiral de acuerdo a todos los criterios. En el criterio de aceleración centrífuga solo tenga en cuenta Smirnov. Aquí nos están diciendo que solamente en ese criterio vamos a tener el autor Smirnov. Es decir, que los otros dos autores, pues no vamos a calcular nada con ellos. Si no nos hubieran dicho nada, ¿qué tenía que hacer? Hacer los tres. Pero aquí en este caso nos están pues acortando, hacemos menos procedimientos porque nos están diciendo que es uno solo. Bueno, empecemos con el primer criterio, que es aceleración centrífuga. Aquí tengo la fórmula de Smirnov. ¿Qué necesito? La velocidad. La velocidad va a ser igual a 60. ¿Qué necesito? El peralte. El peralte va a ser igual a 8%. ¿Qué necesito? El radio. El radio va a ser igual a 113. ¿Y qué necesito ya finalmente? El J. El J lo busco de acá. Como tengo una velocidad específica de 60, mi J va a ser igual a 0.7. Si yo reemplazo en esos valores de la fórmula, entonces me daría, tengan en cuenta que la pendiente, el porcentaje del peralte no se mete con porcentaje propiamente, si no se mete 8, sino que se meten tanto por 1. Y eso me daría entonces que la longitud de la espiral debe ser mayor o igual que 39.86 metros. Vamos a ir verificando ustedes con su calculadora, los datos están correctos, pero más que lo verifiquen es para que ustedes se den cuenta de que sí les dé allá en la calculadora, ya de que lo están haciendo correctamente, porque el resultado que aparece en pantalla, pues sí, está bien. ¿Me confirma alguno de los estudiantes que ya lo haya podido verificar? Correcto. Listo. Sí, profe, sí, da igual. Bueno, entonces miren que ya tenemos el primer valor. Recordemos que les dije, cada criterio les va a dar, van a escoger un valor. En este es el único que van a tener 1 o 3 criterios, depende del caso. Pero yo debo escoger uno solo. Como tenemos aquí solamente Smirnov, pues no hay que escoger porque este sería el único valor que yo tengo. Si tuviera los 3, ¿qué debería hacer? Mirar cuál de esos 3 me cumple para los 3 autores. Pasamos entonces en este caso al segundo criterio, que sería el de peralte. ¿Cuál era la fórmula? Esta que está aquí, ¿verdad? ¿Qué necesito? El carril. ¿Cuánto es el carril? Pues en este caso yo se los estoy dando porque no tenemos la tabla. Ya para la próxima clase, como ustedes van a traer la tabla, entonces ya de la tabla podríamos sacar el valor de A. Entonces en este caso el A es igual a 365. El peralte es igual al 8%. Y el M, entonces buscamos el M máximo. Recordemos que es una velocidad de 60 y aquí tenemos el M, punto 6, que es el valor que está aquí. Reemplazando en esta fórmula nos tiene que dar que el segundo criterio nos dio un resultado de que L sub E es mayor o igual que 48.66.
Este sería entonces el segundo. Ya tenemos el de por aceleración, ya tenemos por peralte. ¿Qué nos faltaría hallar? Entonces nos faltaría hallar el 3, el 4 y el 5, donde 2 de ellos son mínimos y el último es el valor máximo. Por percepción, solamente multiplicar 6 por el radio, 6 por 113, y le sacamos la raíz, nos debe dar 26,038. Por estética es dividir ese mismo radio, 113 entre 9, les debe dar 12,556. Y por el parámetro de la espiral, tendríamos nosotros que hacer ya el valor máximo. ¿Cómo lo hacemos? Reemplazando 1,21 que multiplica el radio. Aquí lo tenemos, 1,21 por 113 nos daría como resultado 136,73. Entonces miren que tenemos 5 valores. ¿Cuáles serían los valores? 48,67. Falta este. 39,86 por aceleración. Mayor o igual que 48,67 por peralte. Mayor o igual que 26,038 por percepción. Mayor o igual que 12,556 que sería por estética. Habíamos dicho que los 4 primeros todos son mayores o iguales, así como lo ven ahí. Ahora, de estos 4 valores que le menciono, 39, 48, 26, 12, ¿cuál sería el valor que de esos 4 que me cumpliría los 4 criterios a la vez? ¿Quién me diría? El 48. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué 48 y no 12? El 12, señor. Porque el 12 no cumple con el criterio Porque de el 12, penal. si es mayor o igual, mayor a todos los demás. ¿Cierto? Si yo escojo 12, como dijo alguno de los compañeros, el de 12 no va a cumplir que sea mayor o igual que 26 ni los otros valores. Entonces, en este caso, de los 4 criterios, el que nos estaría cumpliendo los 4 sería 48,66. Cumple para el primero, cumple para el tercero y cumple para el cuarto. Por eso el rango aquí abajo, donde ustedes lo ven, que es este rango que voy a señalar en rojo, naranja, algo así, rojo naranjadoso. Ese rango que está ahí dice que la longitud de la espiral es mayor a 48, pero menor a 136,73. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo estoy ubicada, es decir, este fue el criterio que me cumplió los mínimos, entonces yo tengo que tener valores por encima de este valor o igual, en su defecto iguales. Y como este es el máximo, debo tener valores por debajo de este valor o en su defecto iguales a ese valor. ¿Cuál sería la respuesta si yo les digo, entonces, cuál sería el valor de L sub E? ¿Qué me diría alguno de ustedes? ¿Cuál sería entonces? Se le escucha entrecortado. Les estaba Profe, no puede ser cualquier valor que esté entre esos dos intervalos. Exactamente, cualquier valor que esté entre esos dos. Significa entonces que yo puedo tomar un valor de 49, 50, 60, 70, 75, 110, 120, 130, 136,73, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos esos valores cumplen. Todos esos valores me van a cumplir porque todos están dentro del rango. Si aquí hay 50 estudiantes, yo podría con este mismo ejercicio darles un valor a cada uno y que cada uno me trabaje con los mismos datos una curva totalmente diferente. ¿Por qué? Porque yo puedo coger valores de todos los que están ahí, ¿ya? Y con cada uno me voy a encontrar con resultados diferentes, apreciaciones diferentes. Entonces, ¿cuándo escojo un valor pequeño, un valor grande? Depende de lo que tenga, depende de las bondades del terreno, depende de las bondades de los espacios disponibles, dependiendo de
de la posibilidad de tener longitudes de espiral grandes, dependiendo si esas longitudes hacen de que sea espiral círculo espiral o espiral círculo o espiral espiral. Entonces, ahí empezamos nosotros a mirar. ¿Por qué? Porque si yo hago unas espirales muy grandes, quizás los espacios que yo tengo disponibles, pues no van a dar con esas espirales tan grandes. Entonces, yo tengo que mirar, hacer una relación, no de escoger a la loca, porque me cumple, yo voy a escoger ahora 130, pero de pronto el 130 es muy grande, ¿ya? O de pronto el 50 para mí me parece que la curva me queda muy pequeña, entonces yo la puedo hacer de 100, la puedo hacer de 80. Yo tengo que empezar a jugar ya como diseñador en qué es lo que quiero encontrar en mi diseño y cómo se vería representado o qué forma daría al momento yo de escogerlo. Cualquier valor entre esos me daría ya mi valor de longitud de espiral de entrada o de espiral de salida, porque recuerden que aquí estamos hablando de longitud de la espiral, no de la curva espiralizada, porque la curva espiralizada puede estar compuesta por dos espirales y un círculo, o en su defecto por dos espirales. ¿Ya? Estamos hablando solamente del elemento como tal. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que se entrecortó un momento. ¿Ya quedó Ajá, claro dígame. el valor que se toma entre esos dos datos? Pero, o sea, ¿cuáles son esos dos datos? ¿Cuáles fueron los dos datos que tomó? Ah, bueno, mira. Te voy a mostrar los datos que están del inicio. El primer criterio, mira que te lo voy a poner aquí en rojito. El primer criterio dio 3, los voy a coger así cerrados sin decimales para que te quede más. El primero dio 39, ¿cierto? El segundo dio 48. El tercero dio 26. Y el cuarto dio 12. Yo necesito entre esos 4 primeros criterios escoger un valor que me cumpla con todos los anteriores. Entonces, el único que me va a cumplir con el criterio de estética, con el criterio de percepción, con el criterio de aceleración y que a la vez me cumpla Peralte es este. Es decir, ¿por qué? Porque con este valor yo estoy cumpliendo cualquiera de los otros 3. ¿Ya? Cualquiera de los otros 3 yo lo estoy cumpliendo. Si yo escojo 12, de pronto puedo cumplir solamente para estética, pero no cumplo para percepción, no cumplo para Peralte, no cumplo para centrífuga. Entonces yo debo cumplir con los 4 criterios al tiempo. Los 4 criterios deben cumplirse al tiempo. El único que puede dar esa situación es el criterio, en este caso, es el de Peralte, porque no siempre va a ser el de Peralte. Puede ser el de percepción, puede ser el de Smirnov, puede ser el de Barnes, es decir, dependiendo de los valores que te den para cada curva. Ojo con eso, que no es que siempre el de Peralte va a ser el que me va a mandar la parada. Puede ser cualquiera de los otros criterios, porque precisamente por eso se analizan los 4 criterios. En este caso particular, el que me cumple con todos es el de 48.67. Y como el último criterio me da el máximo, entonces mi longitud de espiral está entre 48.66 y 136.73. Está entre esos dos valores. Ya ahí depende de cuál valor vas a escoger tú, de acuerdo a las condiciones específicas que tengas y a la necesidad pues, que desees solucionar. Ya ahí puedes escoger valores tan pequeños como 50 o valores grandes como 130. Ya, tú verás si los coges múltiplo de 5, de 10, de 20 o si coges un decimal, si tú quieres decir que la espiral va a ser de 115.55, es decir, son valores que uno no toma como diseñador. Uno generalmente toma, para este caso donde yo puedo escoger, pues yo tomo un valor cerrado que me permite una facilidad de cálculo y que me pueda entonces también servir para la representación en campo. Profe, disculpe. Dígame. Cuando usted habla de que, por ejemplo, 48.6 me incluye a todos los demás, es que los otros están dando menor a ese valor y por tanto, como ese es mayor, pues se tomaría desde ese punto, ¿no? ¿Cómo se entiende esa parte? No, sencillo, mira, a ti te está diciendo que percepción debe ser mayor que 26. Ahí no hay otra cosa que debas entender. Tiene que ser un valor mayor que 26. Ya, así de sencillito. Así como lo veo. Si yo escojo 12, por ejemplo, mira, pero mira la claridad que te estoy haciendo.
Si aquí este criterio me dice que tiene que ser mayor o igual que 26 y yo escojo 12, ¿será que yo estoy cumpliendo que debe ser mayor o igual que 26? Profe, de pronto lo que quiere preguntar el compañero es que si al evaluar los 5 criterios, bueno, los 4 porque el quinto me da como el límite, pero al evaluar los 4 criterios primero, siempre tenemos que coger el que nos dé un valor mayor. Jovencita, le digo al joven, es decir, no se metan en la cabeza como que la fórmula explícita, que así ya es el resultado. Le estoy explicando la teoría. Si yo estoy diciendo que LE es mayor que 26 y tengo un valor de 12, le estoy haciendo una pregunta sencilla, ni siquiera de universidad. Si tengo que LE es mayor que 26 o que debo tenerlo porque el criterio me dice a mí que debo tener mayor que 26 y yo cojo 12, ¿será que 12 me permite que el criterio de percepción esté adecuado? Les pregunto. No, profe, lo que queremos decir es que a manera de generalizar, usted toma el valor mayor. Espérate un momentico y contéstame, porque es que ustedes quieren el respuesta. El criterio estético tiene que ser uno mayor o igual a 26 y este es menor. Guillermo, por favor, quita el micrófono. ¿Quién fue el que hizo la pregunta? Porque es que soy clara con la respuesta y es que quiero que me entiendan algo. ¿Quién fue el que hizo la pregunta? Deme el nombre de quién fue el que hizo la pregunta. El joven que hizo la pregunta de los criterios, ¿quién fue? Profe, yo, que cuando se entrecortó. ¿Quién fue? Hamilton. Hamilton, profe, cuando se entrecortó, yo preguntaba cómo se hacía el análisis de los criterios, pero ya usted me lo explicó. No, es que no me importa si ya lo entendiste, porque es que el hecho no es que te aprendas una fórmula y mira que los ejercicios que yo le coloco, muchos no van amañados con la fórmula, sino que tienen un pensamiento lógico, ¿ya? Entonces, para ustedes de pronto será una burla que yo quiera como machacarles algo y en realidad lo que les estoy diciendo es que los estoy poniendo a pensar y ustedes no se dan cuenta de eso, ¿ya? Ustedes quieren es que yo les diga, sí, la respuesta es esta, ¿ya? Pero a ustedes no les interesa saber de dónde sale, ¿ya? A ustedes no les interesa saber de dónde sale. Yo les estoy diciendo que si a mí una teoría me dice que tiene que ser mayor o igual que 26, te lo estoy diciendo de manera concreta, porque el número puede cambiar de un ejercicio a otro. Si te estoy diciendo que debe ser mayor o igual a 26 y si yo quiero escoger el de 12, te hago la pregunta, ¿por qué no puedo escoger el de 12? Dímelo si ya lo entendiste. Ah, no, profe, eso fue con Marcio. Ya eso, yo no puedo tomar de 12 porque el de 12 es menor del criterio. Por eso, porque te estoy hablando que el criterio me dice a mí, ¿cómo sé si yo cumplo un criterio? Pues mirando qué me está pidiendo el criterio, ¿cierto? Es lo primero que yo tengo que analizar, ¿ya? No busquen respuesta, busquen análisis de información, porque ustedes eso de menor que, mayor que, no lo saben utilizar, ¿ya? Entonces, si a mí el criterio me dice mayor que 20 o me dicen mayor que 100, independiente del valor que me pongan, ya yo debo entender que si tengo un valor menor de 100, pues no me sirve, ¿ya? Entonces, no busquen respuesta y se los doy por consejo. Busquen entender la teoría, que lo mismo pasa con los azimut. Ustedes quieren que el azimut enseguida sea la recta desde entrada con el de salida. Y muchas veces, dependiendo del cuadrante, ustedes tienen que ver es la figura, porque ya no solamente la recta, sino que tienen que sumar 180, restar 90, 360. Entonces, miren que es una actitud de pensamiento, no de respuestería. Porque yo te puedo decir sí, y me lo saco del paso, sí, así es. Pero de pronto cuando te cambian la situación, ustedes no saben qué contestar porque no saben lo que es un mayor que y no saben lo que es un menor que. Entonces, a veces siento que cuando quiero explicarles, ustedes parece que fueran como una burlita. No, la señora me está explicando algo que ya sabemos. No, aprendan la teoría y luego pónganla en práctica. Que si usted sabe la teoría, usted sabe que es mayor que y usted sabe que es menor que, no hay inconveniente porque ya sabe que aquí al final, cuando yo le diga debe ser
mayor que 48, es decir, que yo no puedo escoger 30. Que debe ser menor de 36, yo no puedo escoger 150. Como me hicieron la pregunta era rato, y si yo escojo un valor por fuera de rango, ahí te estás dando cuenta que entonces no estás analizando lo que te está diciendo el INVIAS, no estás analizando la teoría, ni estás analizando la hora que yo llevo de clase. ¿Por qué? Porque entonces estás haciendo lo que tú quieres. ¿Para qué analizas 5 criterios si al final tú vas a coger un valor por fuera de rango? Les pregunto eso. ¿Para qué te tomas tú el trabajo de analizar 5 criterios con 5 fórmulas, 8 fórmulas? Y después decir, no, yo voy a coger LE de 30. Perdí todo el trabajo. Perdí todo lo que se hizo en esos 20 minutos, en todos esos 30 minutos. Y yo lo que quiero es que ustedes vean de dónde salen las cosas. No que se aprendan un número, no que se aprendan que tiene que ser así. No, miren por qué es así. Y son cositas sencillitas. Porque ya uno debe entender qué es mayor y qué es menor. Entonces, por favor, cuando yo les trate de explicar algo, atiendan por qué se lo estoy explicando. Atiendan porque seguramente el día del parcial van a decir, señor, y significa que es mayor que son elementos mayores. Entonces, en pleno parcial quieren que yo les dé esa explicación. Miren que se los estoy haciendo en clase y ustedes dicen que no les interesa. Ojo con eso. Ojo con eso. Porque no todos los parciales tienen la respuesta sí. Miren que se los dije desde que empezamos. Aquí pueden haber miles de respuestas. Aquí yo no les di un rango, pero ¿cómo sé yo si es 50, 55, 80, 100, 120, 121, 122? ¿Cómo yo sé si 120 es mucho o 50 es poco? ¿Ya? Entonces ya ahí entra a que usted piense, analice, coordine todos los elementos y eso no se lo va a decir nadie, ni el libro, ni la copia, ni el internet, ni el compañero. Eso se lo va a sacar usted de su propio razonamiento, ¿ya? Es algo que ya le toca al diseñador. Empezar a ver con cuál de esos valores que me sirven yo voy a trabajar. Con cuál de estos valores se me complica la situación. Con cuál de estos valores se acomoda mejor a ese delta, a ese radio, a esa curva que yo tengo. Cuál me da la mejor forma. Cuál se acomoda mejor al terreno, ¿ya? Eso es lo que yo tengo que empezar. Y ustedes en el libro pues no van a encontrar ese tipo de respuestas. Ya son cosas que ya hacen parte de que usted empiece a analizar los datos y empiece a tomar sus propias decisiones. Esto es de decisiones. De aquí hasta el final vamos a ver que esto es de decisiones. Es más, ahora que viene la parte de longitud de curva circular, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que tomar la decisión de si es una curva espiral, círculo, espiral o si es una curva espiral, espiral, ¿ya? Yo puedo darles los mismos datos a ustedes y a algunos les sale la curva espiral, espiral, a algunos les sale la curva espiral, círculo, espiral, ¿ya? ¿Por qué? Porque el trabajo de cada uno es diferente y los resultados, por ende, son diferentes. Entonces, puede que uno me diga, señor, a mí me dio 50, está bien, yo le diga, sí, está bien. Y puede entonces que el otro me escuche por allá y me diga, señor, pero a mí me dio 100, yo dije, también está bien. ¿Ya? Entonces, no hay respuestas, hay procedimientos que nos llevan a unas posibles soluciones, como en este caso. Bueno, esa era la parte. Dígame antes de empezar la longitud de la curva circular. Sí, no te entendí. Porfa, repíteme que se escuchó entrecortado y no alcancé a escucharte. En el primer criterio nos especifican que tiene que ser con Smirnoff. Si no nos hacen esa aclaración, debemos usar los 3 y tener en cuenta los 3 datos. Claro, tienen que usar los 3 datos y haríamos el mismo proceso, pero de manera interna para el criterio, que es lo mismo que hicimos con los 4 criterios. Ya analizamos como todos son mayor que, yo debo escoger dentro de esos 3 que tengo ahí, que son el de Smirnoff, el de Barney y el de Short, debo escoger cuál es el representativo de aceleración, así como después escogemos cuál es el representativo de los 4 criterios. Sería lo mismo, pero a nivel lo hacemos internamente para el criterio, lo mismo, igualito.
En este caso no lo hicimos porque solamente analizamos uno, pero el que se van a llevar ustedes para la casa, que son los datos de este que estaba acá arriba, el D70, este que les voy a dejar en plataforma, velocidad de 70, radio de 120, peralte de 8 y A de 365, que es muy parecido al que está, es simplemente para que se ejerciten. Ahí les voy a pedir que lo hagan con todo, no van a descartar ninguno, ni barnes, ni todo. Y van a hacer el mismo procedimiento y al final me van a escoger el rango y ustedes van entonces a definir cuál es la longitud de espiral que ustedes asumirían coger. Ya me van a explicar cuál valor tomarían y por qué. Esa va a ser la tarea que va a quedar ahí en plataforma, que es un procedimiento igualito a este que está acá, pero para que refuercen y aprovechen y hagan con todos los criterios. Es decir, les quedaría las dos formas, con uno o con todos. Sí, para este caso que usted está haciendo, ¿cuánto sería el LE? Cualquier valor de rango. Cualquier Profesora, valor. yo tengo una pregunta. La longitud de la espiral de entrada debe ser igual a la de salida. ¿Usted estuvo al principio de clase? No, profesora, a mí se me fue el internet. Ah, ya, bueno. Yo les explicaba al inicio de la clase cuando vimos los elementos de que ya eso depende del diseñador, porque tú puedes diseñarla simétrica o puedes diseñarla asimétrica. ¿Qué es asimétrica? Que la longitud de la entrada sea diferente a la longitud de la espiral de salida. Y en ese caso tienes que calcular todos los elementos de la espiral de entrada por aparte y todos los elementos de la espiral de salida por aparte. Tienes que hacerlo. ¿Ya? Entonces, igual este valor aplica para la curva completa, pero ya uno allá, ahora cuando vaya a mirar la posición, si es espiral, círculo, espiral o espiral, espiral, ya tú tomas el valor que vayas a tomar y ajustas a lo que te quede, sobre todo cuando haces espiral, espiral, porque lo que tú haces es ajustar a la curva a 2 espirales solamente. Entonces, pero ya tú has escogido un valor con anterioridad. Okay, gracias. La longitud de cuando haces espiral, espiral, ya ahí ese valor, aunque entra dentro del rango, tú ya lo vas a tener como, te lo da el sistema porque ya tú obligas a la curva a que tenga 2 elementos apenas. Pero no es que los cojas como tal, sino ya te resulta como un valor único. Te resulta como un valor único porque ya no existe la curva circular. Ya ahí lo obligas a lo que te dé los términos, la ecuación. Cuando hay longitud de espiral y hay longitud de circular, sí se hace completo mirando entonces cuánto vale cada uno y uno va ajustando más. Pero para poder saber si va a aplicar el primer caso, va a aplicar el segundo, yo debo compararlo con la norma, que es lo que les voy a explicar ahora. Que para poder determinar cuál de los dos casos aplica, es decir, ¿cómo sé yo cuál de los dos es? El primer criterio que me dice a mí eso es el de la longitud mínima de la curva circular. Cuando ya usted le da un valor a la espiral, porque usted entra desarrollando el ejercicio con un valor de espiral, ya ahí se empiezan a dar unos datos. Entonces, de ese valor de la espiral depende el valor de la longitud de la curva circular. Está amarrado. ¿Por qué? Porque ya tú los cogiste de entrada. Ahora, ese valor de la curva circular nos dicen que debe ser mínimo, porque aquí dice mayor o igual, que la velocidad de la curva circular, la velocidad específica, multiplicado por un valor de t, que en este caso representa el tiempo. Este tiempo por norma está dado en 2 segundos. Entonces, simplemente lo que ustedes tienen es que colocar ahí la velocidad que estén trabajando para esa curva específica y multiplicarla por 2 segundos. Les aclaro porque a veces hay unos que meten en la fórmula la loca y no se dan cuenta de que la velocidad está en unas unidades y el tiempo está en otras. Recuerden que velocidad ustedes la meten en kilómetros por hora y kilómetros por hora no es lo mismo que trabajar con segundos. Entonces ahí tienen que hacer una combinación de unidades, una conversión en donde pasan segundos a horas o pasan horas a segundos. De igual forma, el resultado de la longitud siempre uno trata de dar lo que en metros, es decir, que los kilómetros pues tú los conviertes también
a metros. Entonces, el resultado de la longitud de la curva central, uno siempre lo da en metros. Les recuerdo que esta formulita de aquí es la misma fórmula de velocidad que ya ustedes conocen. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Como conozco la velocidad de la curva y conozco el tiempo que en este caso te estoy dando, que es de 2 segundos, yo puedo despejar el espacio recorrido, que es lo mismo que la longitud de la curva circular en este caso. Entonces ahí simplemente yo hallo este valor y la comparo con el valor de longitud de curva circular que me dé con los datos. Y ahí es donde yo empiezo a definir cuál de los dos escojo. Ahora, dentro de un momento, cuando empecemos el ejercicio, pues vamos a llegar a un punto donde con números vamos a mirar si nos cumple o no nos cumple con el valor de L sub C pedido por norma. ¿Y qué podríamos hacer entonces nosotros para este caso? Entonces, miremos este ejercicio. Tenemos azimut de entrada 42 grados, azimut de salida 144, coordenadas del PI 500 norte, 500 este, abscisa del EC 4345, radio 90, cuerda unidad. ¿Cuál sería la cuerda unidad acá? ¿Cuál sería la cuerda unidad? 10. 10, ¿cierto? Longitud de la espiral. Miren que aquí ya nos dan la longitud de la espiral. ¿Por qué les doy la longitud de la espiral? Porque ya hicimos un proceso de cómo se hallaría. ¿Ya? Se escogen entre ese rango. Yo escogí. Supongan ustedes que de aquel rango que tenían allá, ustedes escogieron un valor de L sub E de 100. ¿Ya? Primer paso sería escoger la longitud adecuada y luego entonces empezar a diseñar. Acá tenemos la velocidad específica, el peralte que se lo estoy dando y por ahora les estoy dando el ancho porque no tenemos aquí ahora mismo la tabla, que es la que ustedes tienen que buscar y tener a la mano siempre al momento de desarrollar problemas con curvas espiralizadas y sobre todo ahora que venga la temática de peralte también vamos a estar utilizando el carril porque es la misma fórmula. Entonces, esta tablita va a ser muy importante de aquí ahora en adelante. ¿Qué nos piden a nosotros? Hallar elementos, abscisas, coordenadas y realizar la gráfica a partir de los puntos de coordenadas. Entonces, empecemos por lo más sencillo, que son los elementos de la curva. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar todo ese poco de formulaciones matemáticas que yo les di y empezar a aplicar una a una. Empezamos con la primera. Empezamos con el K mayúscula. El K mayúscula nos dice que es igual a R por LE. Pues ya sabemos que el radio es 90 y que el LE es 100. Lo multiplicamos, le sacamos la raíz y nos tiene que estar dando entonces 94.868. Si alguno de los estudiantes gusta ir haciendo las operaciones y puede ir confirmando que sí le da, pues te lo agradecería para confirmarle porque sí lo estén haciendo ustedes allá en casa. Igual los valores, como les decía, están buenos. Simplemente es que quiero que ustedes manejen la calculadora al momento de utilizar la fórmula, sobre todo en las fórmulas que vienen ahora de teta, donde ya son unas fórmulas un poquito más complicadas. Pues esta es más sencilla, pero ya vienen fórmulas como esta, donde quisiera que ustedes lo chequearan y que sí les diera el valor. Bueno, entonces el K, 94.86, ¿lo verificaron? Sí, señor, sí, sí. Sí, profe. Listo, entonces seguiríamos con el valor de teta sub E. Recordemos que teta sub E es el valor que nos va a dar a nosotros el ángulo de deflexión de la espiral de entrada y de la espiral de salida. Si nosotros tuviéramos espirales diferentes, aquí deberíamos meter entonces el valor de cada espiral. Pues si aquí una es 100 y la otra es 110, entonces yo meto aquí 100 y hallo los elementos de la otra para 110. Aquí en este caso vamos a trabajar con una espiral simétrica, es decir, que los elementos de entrada van a ser iguales a los elementos de salida. Aquí reemplacemos 90 por 100 entre pi que multiplica 90. Eso les va a dar en grados, les debe dar 31, 41, 49 segundos, 31 grados, 49 minutos, 51.56 segundos, en grados, minutos y segundos. Ese valor que ustedes les da, multiplíquenlo enseguida por pi, por el valor de pi, y por 100, lo dividen entre 180.
traten de que cuando multipliquen por pi no sea 3.1416 que muchos colocan, sino que utilicen el valor constante que tiene la calculadora que les da todos los decimales. Entonces, multiplíquenlo por pi y lo dividen entre 180 y tendrían que el teta sub e en radianes es igual a 0.556. Ahora seguiríamos entonces, necesitaríamos los deltas. Como tenemos un azimut de entrada de 144 de salida y un azimut de entrada de 42, en este caso están en el primer cuadrante, es sencillo, simplemente restar los dos azimut y 144 menos 42 grados nos da 102 grados derecho. ¿Por qué sabemos que es derecho? Por la ubicación del recorrido. Sabemos cuál es la tangente de entrada, sabemos cuál es la tangente de salida y sabemos si la curva va hacia la derecha o si va a la izquierda. Apenas con mirar, hacer un dibujo a mano alzada de dónde están los 42 y dónde está el 144, ya podemos mirar si el recorrido se hace hacia la derecha o si se hace a la izquierda. Recuerden que cuando te dicen entrada, porque es la parte inicial por donde va el vehículo entrando, parte de salida por donde va saliendo. Eso te va describiendo el recorrido del vehículo. Por tanto, con esa información ustedes pueden saber si es una curva derecha, si es una curva izquierda, cómo se está dando el recorrido. Teniendo este delta, yo puedo entonces hallar el delta de la curva circular. ¿Cómo lo hallo yo? Como sabemos que el delta principal está conformado de los dos ángulos θ y el delta sub c, entonces la fórmula nos dice que podríamos restar el delta sub c, hallar el delta sub c restando al delta 2 veces el θe. Nuevamente les digo, aquí en este caso es simétrica, es decir que estoy restando dos valores de θe iguales. Si fueran diferentes tendría que restar cada uno por separado porque cada uno tendría un valor especial. Haciendo esta formulación, miren que aquí ya está en grados, minutos y segundos, me da que delta C es igual a 38 grados, 20 minutos, 16.88 segundos. Aquí ya tengo el delta C. ¿Para qué me voy yo enseguida allá los delta y el delta C? Porque yo no puedo seguir avanzando en la curva sin tener claro qué es lo que voy a hacer, si es una curva espiralizada, espiral, o si es una curva espiralizada, espiral, círculo, espiral. Para poder determinar de primera medida cuál de los dos casos tomo, entonces yo tengo que calcular la longitud de la curva circular, porque ya acá estamos aplicando una LE. Miren que ya aquí estamos introduciendo un valor de LE, es decir, que ya hicimos el análisis del LE mínima. Ahora lo segundo que hay que hacer es el análisis del L sub C mínimo. Teniendo ya delta sub C y teniendo el radio que ya lo conocemos, yo puedo calcular todos los elementos, todos. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en su cuaderno? Van a calcular con el delta sub C y con el radio, van a calcular los elementos de su curva circular. ¿Con qué fórmula? Con las mismas que hemos venido trabajando en las curvas normales circulares anteriores, ¿ya? Eso ya lo hacen pues posterior ya de manera asincrónica para complementar los datos que están acá. Ahora simplemente vamos a hallar los elementos que son priorizados, es decir, los que necesitamos con toda seguridad para poder seguir avanzando. ¿Cuál es ese? El valor de longitud de la curva circular. Entonces, lo primero que yo hallo es el grado de curvatura. Tenemos, como ustedes dijeron, una cuerda de 10 y tenemos un radio de 90. Si yo aplico esa fórmula, entonces nos daría que el grado de curvatura es 6 grados, 22 minutos, 10,12 segundos. 10,12 segundos. Si yo reemplazo eso en la fórmula de longitud de la curva circular, nuevamente con una cuerda de 10, lo multiplicamos por el delta sub C, que es 38 grados, 20 minutos, 16.88 segundos, y lo divido entre el grado de curvatura, que es 6 grados, 22, 10,12, eso me tiene que estar dando 60.19. Por favor, alguno que me confirme
de que sí les dio ese valor. Sí, profe, sí, yo sí. Listo, entonces miren que ya tenemos un LE escogido de acuerdo a los criterios, que en este caso es 100. Ya tenemos un L sub C hallado. Este no lo hemos escogido, este nos dio. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les he dicho que los ejercicios cambian de acuerdo a la combinación de elementos, de acuerdo al radio, de acuerdo al delta, de acuerdo al LC escogido, el L sub E escogido. Si yo pongo 90, ya también el L sub C cambia. Si pongo 120, también el L sub C cambia. Entonces, este L sub C es el resultado de todos los criterios que tengo anteriores. Ahora, ¿será que me cumple o no me cumple con la norma? Entonces, yo tengo que hacer el cálculo por la norma. Ya sabemos que tenemos una velocidad de 50, si no estoy mal, velocidad de 50, y que tenemos un tiempo de 2 segundos. Ya aquí está la distancia convertida, y para una velocidad de 50 y un tiempo de 2 segundos, la distancia que recorre el vehículo o el espacio recorrido es de 27.78. Les hago una pregunta. Acá nos decían que L sub C debe ser mayor o igual que la velocidad que a la que va el vehículo multiplicado por un tiempo de 2 segundos. Debe ser mayor o igual. ¿Será que esta distancia que tenemos aquí, que corresponde a lo que obtuvimos por fórmula, cumple o no cumple con la distancia requerida por el INVIAS? Sí, profe. Sí cumple, ¿cierto? Cumple, claro que sí. ¿Por qué? Porque vemos que es mayor que ella. Nos decían que era mayor o igual. Nos dicen que mínimo es un 22, tenemos 60. Estamos súper sobrados de longitud. Es decir, que esa curva se presta para que tu diseño pueda hacerse de una curva espiral, círculo espiral. Entonces, aquí es donde ustedes se preguntan, bueno, si no hubiera servido, ¿qué hago? Tienen varias opciones. O replantean el valor de la LE escogida, porque cada vez que ustedes cambian el valor de la LE escogida, va a cambiar todo, y vuelven a comprobar si les da o no les da un valor por encima del mínimo hasta que les dé, o pueden utilizar otra forma, que es que no la utilizan circular, espiral, círculo, espiral, sino que utilizan una espiral, espiral. Todas las dos opciones son buenas, y generalmente lo que se trata es que siempre lleven esa parte circular en la mitad. Generalmente las espirales es cuando ya no se puede cambiar el LE, cuando ya no se puede hacer más nada y toca como forzarlo a que se dé espiral. Uno siempre trata de que tenga los tres elementos, la espiral de entrada, la circular en la mitad y la espiral de salida. Entonces, como esta sí cumple, tenemos una LE adecuada y tenemos una L sub C que está por encima de la mínima. Entonces, yo aquí escojo que mi curva espiralizada va a ser una espiral, círculo, espiral. ¿Ya? Es una espiral, círculo, espiral. Ahora, ya estableciendo de que la vamos a continuar espiral, círculo, espiral, entonces seguimos hallando los elementos. Si yo hubiera escogido hacerla espiral, espiral, debo replantearla desde el principio. ¿Por qué? Porque ya no habría un delta sub C. ¿Por qué? Porque ya no tendría este elemento de aquí de la mitad. Entonces, para eso es que tenemos que tener las fórmulas de espiral, espiral. Les voy a dar la misma recomendación del grupo anterior, y es que hay un libro que habla mucho sobre la espiral, espiral, y las pone ya desglosaditas, que es el libro de John Agudelo. Se consigue por internet, se consigue diferentes fuentes, en la universidad también está, no sé si la biblioteca está abierta, pero ahí tenemos las fórmulas de espiral, espiral, en donde se acomodan o se ajustan a que ya ese elemento circular no esté. ¿Qué deben traer ustedes para la próxima clase? Deben traer su tabla de calzada, deben traer sus elementos ya organizados para que les vaya quedando para su parcial de una curva espiral, círculo, espiral, y deben traer su hojita de elementos para una curva espiral, espiral. Ya. Yo no voy a revisar si ustedes, para que sepan, es que la señora no.
Yo no me puedo poner a revisar 60 estudiantes si hizo la tarea o no hizo la tarea de sacar y desglosar la fórmula de cada uno, o si él prefiere verla en las diapositivas o si prefiere verlas en el libro. No me voy a poner a verificar eso. Yo se los doy para que ustedes ya vayan organizándose de tal manera que cuando venga el parcial, ustedes ya vayan teniendo, mire, estas son las fórmulas de esto, estas son las fórmulas de esto, esta es la tabla para esto, esta es la tabla para aquello. Y no dejar para última hora con la correndilla de decir, miércoles me hace falta la tabla, me hace falta la fórmula, me hace falta tal cosa. Entonces, miren que apenas estamos empezando, la idea es que ustedes vayan teniendo bien organizadito, bien que confirme que esa es la fórmula, que no la escriban mal, que no la copien mal, porque no quiero que después me digan, señor, es que yo copié la fórmula mal y entonces por eso el parcial se me salió mal. ¿Ya? O fue que yo copié la fórmula de espiral para espiral, círculo, espiral, o viceversa, porque es que yo no me di cuenta que eran las fórmulas equivocadas. ¿Ya? Entonces, es mejor que si tienen que marcarlo con rojo, con azul, y ustedes identificarlo claramente, háganlo porque ustedes son los que entienden su trabajo, sus escritos, su organización. ¿Ya? Yo por lo menos lo hago para mis cosas. Yo siempre saco todo lo que yo necesito, lo saco como unos kits que me sirven a mí, unas píldoras donde está lo más importante, lo que estoy utilizando, y luego repaso con la teoría para que ustedes amplíen lo que está y voy comparando la fórmula con la teoría y eso les va a dar pues mayor garantía de que lo que tienen sí les va a servir. Entonces espero que hagan esa tareita como tal y la tengan ahí organizadita. Seguimos entonces con los elementos definidos de que ya vamos a hacer una curva espiral, círculo, espiral. ¿Cuáles serían los elementos? Vamos a hallar primero las coordenadas del punto S. ¿Cuál es el punto S? Donde termina la espiral de entrada. ¿Ya? Entonces simplemente es reemplazar en esta fórmula el valor de teta. Yo les había dicho que en esta fórmula el valor de teta es ¿en qué? En radianes. Es decir, que deben meter el valor de 0.556. El valor de teta es 0.556 para que les dé un valor de 96 y de 18. Si ustedes meten en grados, minutos y segundos, no les va a dar el resultado. Esta es la única fórmula donde ustedes tienen que meter el valor de teta en radianes. De aquí en adelante, todas estas fórmulas que tienen coseno, seno, tangente, todas deben tener el ángulo en grados, minutos y segundos. No tienen que aprendérselo. La misma fórmula les dice, si yo voy a aplicar, ¿cómo meten ustedes una tangente? En ángulos, en grados, minutos y segundos. Ustedes la van metiendo en grados, minutos y segundos. Entonces ya aquí van a utilizar el mismo valor de teta, pero con la conversión a grados y minutos y segundos. ¿Qué necesitan aquí para hallar el disloque? El disloque es el valor de P, es una de las coordenadas del PC desplazado. Es como si tuviéramos la coordenada X y Y. En este caso la coordenada se llama P, K. P es el disloque y K es la coordenada que lo acompaña. Entonces, tenemos estas dos fórmulas. ¿Qué necesito? Y sub C. ¿Cuál es Y sub C? El valor que acabo de hallar anteriormente. El radio nos lo dieron al inicio. El teta sub E es el valor que también hallamos. Entonces, aquí empezamos un proceso de reemplazadera en la fórmula siguiente de lo que ya se halló. Que como les dije cuando explicamos las fórmulas, hay que tener mucho cuidado de tal manera que no se equivoquen y lleven los errores más grandes. Cada vez que van reemplazando, pues el error se va poniendo más grande y no van a llegar a donde deberían llegar teóricamente. Entonces aquí ya es de mucho cuidado de meter en la fórmula que es, el valor que es, y recordar que aquí ya este es el K minúscula, no es el K mayúscula desde el parámetro de la espiral. Este es el mismo valor de X sub C, que sería el radio y el teta sub E. Miren que utilizo los dos valores que ya tenía y el valor de teta sub E en grados, minutos y segundos lo utilizo para hallar esta fórmula y esta fórmula. Sería ya cuestión de reemplazar. Así va a pasar igualitico con todo el resto de elementos que vamos a encontrar. Miremos la fórmula para que vean. ¿Qué necesito para hallar la tangente de la espiral? El valor de K. ¿Cuál es el valor de K? El K minúscula, es decir, la coordenada del PC desplazado, es decir, 49.49.
¿Cuál es el radio? 90. ¿Cuál es P? Viene siendo 4.579. ¿Cuál es delta? Este es el delta principal. Esto sí lo deben tener claro. Es el delta principal porque estamos hablando de los elementos de la curva espiralizada. No estamos hablando de los elementos de la curva circular que queda en la parte media. Que como estamos hablando del T sub E, y recuerden que el T sub E va desde el TE hasta el PI, es toda la